Hola, ¿sabían que en Colombia más de la mitad de las personas trabaja sin un contrato formal? Ante esta difícil realidad, una nueva reforma laboral promete cambiar las reglas del juego. Para conversar al respecto, hoy estamos con dos de los autores del texto La reforma del Código Sustantivo del Trabajo y otras normas laborales, publicado desde el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Ellos son Joana Gómez e Iván Jiménez. Joana, gracias por acompañarnos. Quiero que empieces dándonos un panorama general del mercado laboral colombiano. Gracias a la gran encuesta integrada de hogares, una fuente de información clave para el observatorio, gracias al DANE, pudimos identificar que a junio del 2025 contamos con 23 millones de ocupados en nuestro país, de los cuales solo 14 millones están informando que tienen un contrato verbal o escrito, y de estas 14 millones tan solo 9 están notificando que tienen un contrato escrito con su empleador. Con este panorama quisimos identificar cuáles son esas condiciones en las que se están enfrentando. Quisimos verlas a partir de grupos etarios entre 18 y 28 años, de 29 a 38 y de 38 en adelante. Y segundo, quisimos identificar por niveles educativos. Entendemos que tenemos muchas mujeres con mayores niveles educativos, para todos los niveles, desde técnico, universitario, posgrado, las mujeres son las que llevan la batuta en el nivel educativo, y eso pues representa que nos lleva a que mayores niveles educativos no necesariamente se traducen en mejores salarios, en el caso de las colombianas. Sin embargo, cada vez más la formalidad para las mujeres está generando un cobro mucho más importante, es más alto, y encontramos que en todos los grupos etarios, más o menos aproximadamente entre el 70 a 75% de estas mujeres pueden estar llevando a estos niveles de formalidad, es decir, pues se traducen en algo positivo en términos de brechas de género en particular. Luego de este panorama, quiero que abordemos con Iván Jiménez los cambios que trae la reforma laboral en términos del contrato de aprendizaje, que es algo de lo que se ha hablado mucho. Entonces, Iván, si puedes contarnos un poco al respecto. Anteriormente, este contrato de aprendizaje lo que suponía era que los estudiantes en su etapa de aprendizaje iban a tener un apoyo de sostenimiento. Ese apoyo de sostenimiento era del 50% de un salario mínimo mientras estaban estudiando, eso se llama una etapa lectiva, e incrementaba al 75% del salario mínimo o a un salario mínimo durante la etapa práctica. Es decir, el contrato se divide en dos, una etapa donde la persona está estudiando y otra etapa donde la persona está ejerciendo efectivamente su práctica, que es la etapa práctica. El cambio que trae la reforma es, básicamente, en la etapa lectiva se incrementa ese apoyo de sostenimiento que era del 50% al 75% de un salario mínimo. Y en la etapa práctica trae un cambio mucho más ambicioso, podría decirse, porque lo que hace es incrementar el apoyo de sostenimiento para que siempre sea de un salario mínimo y que ese apoyo de sostenimiento de un salario mínimo se vuelva base para el cálculo de prestaciones sociales, prima, cesantía, intereses sobre las cesantías, auxilio de transporte, dotación. Es decir, que ese aprendiz que está en la etapa práctica sea considerado como un trabajador más, con la única diferencia de que no tiene un salario, sino un apoyo de sostenimiento en su reemplazo de mínimo un salario mínimo legal mensual vigente. Eso, por supuesto, tiene un efecto multiplicador de los costos y es allí donde se plantea la gran diferencia con lo que había anteriormente y por eso ha generado tanto ruido en la opinión pública. Porque si bien en el texto pareciera que es una mejora para los aprendices, también puede ser un contraincentivo para las empresas. En reemplazo de estas contrataciones, que se dan obligatoriamente en las empresas de más de 15 empleados, en una proporción de que por cada 20 trabajadores yo tengo que tener un aprendiz contratado, las empresas pueden optar por no contratar al aprendiz, sino por monetizar esa cuota de aprendices. Es decir, en lugar de contratar al aprendiz, pagan un dinero al SENA en reemplazo de ese aprendiz. Esa cuota se incrementó de un salario mínimo a 1.5 salarios mínimos. Entonces, respecto de la etapa lectiva, sigue siendo más económica la etapa lectiva porque es la mitad de esa monetización, el 75% de un salario mínimo, mientras que el otro es 1.5 veces el salario mínimo, pero en la etapa práctica sí empieza a ser más económica la monetización, porque un trabajador de un salario mínimo está costando cerca de 1.9 salarios mínimos, sin contar con que hay que tener un jefe, un supervisor de práctica, elementos y herramientas de trabajo que obviamente generan igual costos administrativos y costos asociados al contrato, en este caso de aprendizaje convertido en contrato de trabajo,
mientras que la monetización pues simplemente va a ser 1.5 salarios mínimos. Y es allí donde se da digamos, el reto del balance, ¿no? Si van a preferir contratar las empresas a los aprendices o si por el contrario deciden monetizar. El riesgo está en que si la mayoría de empresas deciden monetizar, pues muchas personas no van a poder graduarse de sus carreras técnicas y tecnológicas o incluso de algunas universitarias porque el requisito de las prácticas es obligatorio para el grado. Otra de las cosas que más nos preocupa a los trabajadores, que más nos inquieta, es la jornada laboral y el pago de los dominicales y festivos. ¿Qué cambia con la reforma? El cambio en la jornada nocturna lo que va a pasar es básicamente hoy tenemos una jornada nocturna que se ejecuta entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, de modo que las personas que trabajen en esos horarios tienen un incremento en el trabajo ordinario del 35%, si es extraordinario, o sea, si es una hora extra nocturna, va a ser del 175%. El cambio que se plantea es que a partir del 25 de diciembre, este recargo nocturno o este tiempo de trabajo nocturno va a ser desde las 7 de la noche. Es decir, que a partir de las 7 de la noche, el trabajo ordinario nocturno va a valer 35% más que el trabajo diurno. Esto supone que si usted se gana 10.000 pesos por hora entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche, esa primera hora entre las 7 y las 8 ya no va a costar 10.000 pesos, sino 13.500. Y si fuera extra, costaría 17.500 pesos. Ese sería el cambio que se plantea a partir del 25 de diciembre del 2025. El otro cambio en relación con los días de descanso es que a partir de julio de este año y luego en julio de 2026 y julio de 2027 vamos a tener un incremento en los recargos que reciben las personas que trabajan los días domingos o los días festivos. Ese cambio parte de una gradualidad, arranca en el 75% que teníamos antes, se incrementó ya al 80%, el otro año en julio va a incrementar al 90% y en 2027 al 100%. Eso supone, bajo el ejercicio de un valor a 10.000 pesos hora, que la hora dominical va a empezar a costar ya no 10.000, sino 18.000. Y a partir del próximo año, 19.000 y en 2 años pues va a valer 20.000, porque se va a pagar el recargo al 100%. El segundo cambio que plantea el trabajo dominical y festivo es que permite que empleador y trabajador acuerden el cambio del domingo por cualquier otro día de la semana para que sea el descanso. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un bar o un restaurante que abre el fin de semana, puede acordar con los trabajadores que tengan su día de descanso el lunes y el lunes usted cierra y solo en caso de que se trabaje el lunes se tendrá que pagar el recargo. El domingo se vuelve en un día habitual de trabajo de la semana en ese caso. Para cerrar, quiero que de nuevo conversemos con Joana al respecto de las cosas que quedan faltando en la reforma laboral. Joana, ¿cuáles son esos retos que hay que seguir trabajando en términos laborales en el país? Dentro de las preocupaciones y vacíos que consideramos dentro del observatorio, teniendo en cuenta esta reforma, es que el número de ocupados de lo que inicialmente mencionaba, el grupo se va reduciendo y encontramos que no está pensado en términos de las personas que están en la informalidad o que desgraciadamente tienen un contrato pero es verbal. Así que es un gran número de personas que a pesar que tienen niveles educativos buenos o que tienen alguna forma de un emprendimiento que puede ser de alguna manera para poder subsistir. Y ese es un grupo de personas grande, es decir, si solo estamos abordando con la reforma aproximadamente 9 millones de habitantes y tenemos 22 millones ocupados, pues tenemos una brecha muy importante en la que trabajar y consideramos que es un vacío en que a largo plazo tendré que empezar a trabajar para mejorar esta informalidad en nuestro país. Cerramos esta conversación de nuevo invitándolos a que consulten y adquieran el libro La reforma al Código Sustantivo del Trabajo y otras normas laborales, escrito desde el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, que se presenta como una guía clara para todas las personas al respecto de esta reforma laboral.